las favorables expectativas que se abren ante la acordada intención de normalizar el tránsito fronterizo de manera gradual, de manera ordenada, de manera segura. Estamos ante un acuerdo histórico. Pedro Sánchez sigue mostrando un gran compromiso por su país, pero en especial por Ceuta. Es un momento vergonzoso y de humillación histórica, eso sí que podemos calificarlo como tal. Hemos visto un documento vacío en el que no se menciona ni a Ceuta ni a Melilla. Y tiene que haber, además, una buena relación entre nuestro país y el país vecino de Marruecos para que la situación que estamos viviendo se normalice y sea lo más fluida y mejor para ambas partes. Hace referencia a Ceuta y Melilla en cuanto a la integridad territorial y la soberanía de ambas ciudades. Esto es algo histórico que nunca había sucedido en una visita de un presidente del Gobierno a Marruecos. La mayoría de los partidos con representación en la Asamblea han mostrado su satisfacción por los resultados que ha dejado la visita efectuada por el presidente del Gobierno a Marruecos. Uno de los anuncios realizados fue que Ceuta contará con una aduana comercial. Además, Pedro Sánchez volvió a garantizar la integridad territorial de nuestro país y defendió que esta nueva etapa de relaciones con el Reino alauita va a redundar tanto en la mejora del control fronterizo como en ámbitos como el económico o el cultural. Buenas noches, arrancamos así las noticias en la televisión pública. Más noticias. Ceuta es el segundo lugar de España con el porcentaje más alto de estabilización del empleo tras la entrada en vigor de la reforma laboral. Según el director provincial del Servicio Estatal Público de Empleo, esta reforma ha permitido elevar hasta casi un 43% los contratos indefinidos. La cifra asciende a 42,8%. Estamos hablando de 12 puntos por encima de la media nacional en contratación indefinida se refiere. Hablamos, por tanto, de que nuestro territorio ha sido casi el protagonista, en este sentido, de la estabilidad. Ante el inicio inminente de la Semana Santa, Sanidad apela al sentido común y la responsabilidad individual para que no llegue una nueva ola de la pandemia. Así, por ejemplo, recomienda a los costaleros no acudir si se tienen síntomas compatibles con COVID-19. Para las bandas de música, la recomendación principal es que se hagan sus reuniones al aire libre o en espacios amplios y bien ventilados. Y a los integrantes de los cortejos se les aconseja mantener la mayor distancia entre ellos y usar mascarilla. Pasadas las 11 de la noche compadecía el presidente del Gobierno desde Marruecos. Pedro Sánchez anunciaba que las conexiones marítimas de pasajeros entre los dos países se restablecerán de manera inmediata y gradual. Asimismo, se iniciarán los preparativos para la operación Paso del Estrecho. Destacar también el anuncio de la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, aunque sin concretar fechas. La gran novedad es que la frontera del Tarajal podría pasar a ser una aduana comercial a tenor de lo anunciado por el presidente. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad en régimen de expedición comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. El presidente anunció que la cooperación migratoria entre ambos países sale reforzada y que además se celebrarán reuniones de grupo de trabajo no solo sobre migración, sino también sobre economía, infraestructuras, educación, formación profesional, cultura y deporte. En cambio, no ha habido mención a la integridad territorial de ambos países en el comunicado conjunto. En cualquier caso, el presidente del Gobierno apunta que la integridad de nuestro país y la soberanía española de Ceuta y Melilla ya están garantizadas por nuestra Constitución y por el Estado. La soberanía nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, no solamente porque existe un compromiso del Estado, del Gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Y, en definitiva, lo que hacemos es, de alguna manera, garantizar la gestión del fenómeno fronterizo en Ceuta y Melilla de manera concertada y, como he dicho antes, en ausencia de actos unilaterales, en un espíritu de normalidad dentro de la buena vecindad en beneficio de nuestra seguridad y, lógicamente, de nuestra integridad.
Este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hablado también sobre la reapertura de fronteras con Marruecos, destacando que se ha establecido un grupo de trabajo para abordar su apertura de forma gradual y siempre garantizando la máxima seguridad. Se establece un grupo de trabajo para una apertura gradual de las mismas, tanto en el ámbito de la libre deambulación de las personas como también de las mercancías, estableciéndose también las aduanas, tanto en Melilla como en Ceuta. Quiero decir, esta es la consecuencia. Y trabajos graduales, puntuales y siempre con la máxima seguridad. El Gobierno local ha valorado de forma muy positiva tanto la visita del presidente a Marruecos como los resultados que deja dicha visita. Sobre la posibilidad de contar con una aduana comercial, apuntan desde el Ejecutivo ceutí que este hecho reforzará la integridad territorial de nuestro país. Alberto Gaitán ha basado su valoración positiva en 3 consideraciones. Esta valoración positiva se fundamenta básicamente en 3 consideraciones. Una, lo manifestado de manera expresa por el presidente del Gobierno de la Nación al afirmar con toda claridad que la integridad de Ceuta, como la del resto de España, está garantizada por el marco constitucional y por el Estado. 2. Las favorables expectativas que se abren ante la acordada intención de normalizar el tránsito fronterizo de manera gradual, de manera ordenada, de manera segura, mediante la implantación de los dispositivos apropiados de control, tanto aduaneros como de personas. Y 3, para el Gobierno de la ciudad, el hecho de mencionarse de manera expresa en los acuerdos adoptados el no recurrir a actos unilaterales que perjudiquen el clima de confianza recíproca establecido debe ser interpretado como una clara voluntad de que no vuelvan a repetirse episodios como lo vivido en el pasado mes de mayo. El PSOE de Ceuta destaca que la visita oficial del presidente del Gobierno a Rabat ha sido productiva. El secretario general socialista lo ha calificado como un hecho histórico y valora positivamente la hoja de ruta establecida en este acuerdo, que la componen 16 elementos. Juan Gutiérrez ha destacado el compromiso de normalizar las comercializaciones entre ambos países, lo que podría suponer el fin del porteo. El Partido Socialista considera que la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat ha sido productiva. El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, lo califica como un hecho histórico, señalando que este encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI, se basa en el respeto mutuo y en el trabajo conjunto para el beneficio de ambos países. Estamos ante un acuerdo histórico. Pedro Sánchez sigue mostrando un gran compromiso por su país, pero en especial por Ceuta. La visita de nuestro presidente del Gobierno ha sido una visita muy productiva, una visita basada en el respeto mutuo, en unos principios de transparencia, en un diálogo permanente y, por supuesto, en la implantación de compromisos y acuerdos que benefician a ambos países. España y Marruecos han acordado una hoja de ruta basada en 16 elementos. El más importante, a juicio del socialista ceutí, aquellas cuestiones relacionadas con la aduana comercial. Se hace eco de las reivindicaciones históricas de los empresarios ceutí, acordando con Marruecos una aduana comercial para Ceuta. Ceuta va a ser una frontera europea que normaliza y legaliza las relaciones comerciales con Marruecos. Por tanto, creemos que se acabó el porteo y el bulto, y las mercancías entre Ceuta y Marruecos se harán conforme a la ley. Gutiérrez ha destacado el arduo trabajo desarrollado por el presidente del Gobierno durante su legislatura. Recuerda que Sánchez ha tenido que responder a la crisis del coronavirus, la migratoria del mes de mayo, el volcán de La Palma y ahora las consecuencias de la guerra de Ucrania. Para el socialista ceutí, con el Partido Popular al cargo, estas situaciones se hubieran afrontado con recortes. Nosotros hoy nos preguntamos qué hubiese sido si todas estas crisis se hubiesen producido con el Partido Popular en el Gobierno de España, ¿no? La respuesta sería fácil de adivinar. Las soluciones hubiesen sido recortes, pérdida de derechos y más impuestos, tales como sucedió en la anterior crisis.
La diputada por Ceuta ha preguntado al Gobierno por qué no afectará el aumento del gasto en defensa a blindar las fronteras con Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Eso es, a juicio de Teresa López, una claudicación de Sánchez a los intereses de Marruecos. Así las cosas, Vox cree que la visita del presidente Sánchez a Marruecos es un momento vergonzoso que ha calificado de humillación histórica. Juan Sergio Redondo apunta que en el documento consensuado entre ambos países no se menciona a Ceuta y a Melilla y que no se garantiza la integridad territorial de España. Un momento vergonzoso y de humillación histórica, eso sí que podemos calificarlo como tal. Hemos visto un documento vacío en el que no se menciona ni a Ceuta ni a Melilla, se hace una declaración de intenciones totalmente vacías que vienen a recordar más o menos otro tipo de reuniones y otro tipo de intenciones acordadas que se habían hecho durante otras etapas con otros presidentes del Gobierno, pero que para nada vienen a hacer eso que decía el presidente Sánchez, que aseguraría la integridad territorial, la soberanía de España sobre Ceuta, Melilla y Canarias. No se dice nada de eso y, por lo tanto, entendemos que es un acuerdo que no es histórico, pero sí es histórica la humillación. El camino es el diálogo, así ha valorado MDIC la visita del presidente a Marruecos. Fátima Hamed ha defendido las buenas relaciones entre ambas partes y afirma acoger con prudencia y satisfacción los anuncios realizados. Espera además que la frontera abra lo más pronto posible, aunque eso sí con refuerzo de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tiene que haber, además, una buena relación entre nuestro país y el país vecino de Marruecos para que la situación que estamos viviendo se normalice y sea lo más fluida y mejor para ambas partes. Evidentemente, nosotros recibimos con prudencia y con satisfacción los anuncios realizados, nos parece positivo. Todos somos conscientes de las penurias que están pasando en nuestra ciudad, pues tanto el sector comercial como el sector hostelero, como las personas que trabajan en el transporte público, sean conductores o taxistas propiamente dicho, y conductores de autobuses, y cómo está afectando también a muchas familias en Ceuta que tienen familiares al otro lado o que tienen también intereses económicos. Por lo tanto, para nosotros lo deseable es que el diálogo continúe avanzando. Ceuta ya ha destacado 3 puntos importantes que ha dejado a su entender la reunión de Pedro Sánchez con las autoridades marroquíes. Estos son la posibilidad de que Ceuta tenga aduana comercial, la actualización del Tratado de Buena Vecindad entre ambos países y, por último, la defensa que hizo el presidente desde Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Cuando se han referido a la apertura de la frontera y con el paso fluido de personas, también ha hecho referencia al de mercancías. Nosotros tenemos unas grandes expectativas puestas en la posibilidad de que Ceuta tenga su aduana comercial como la que hubo en Melilla. Eso sería importantísimo, revitalizante para la economía de Ceuta. En segundo lugar, es importante hablar del documento que han firmado conjuntamente, donde se reconoce la actualización del Tratado de Buena Vecindad entre ambos países, entre España y Marruecos. Es algo que nosotros hemos reclamado desde hace muchísimos años, porque entendemos que en esa figura jurídica deben contenerse los intereses de Ceuta y Melilla, sobre todo lo que tiene que ver en esa zona de prosperidad compartida entre ambos países, una relación simbiótica económica que beneficie a ambos lados y además desde el más absoluto y escrupuloso respeto a los derechos humanos. Y en tercer lugar, y no menos importante, que aunque no esté recogido en el documento, hay una cuestión que sí me gustaría destacar, y es que la rueda de prensa que da el presidente del Gobierno en el Palacio Real, a preguntas de los periodistas, hace referencia a Ceuta y Melilla en cuanto a la integridad territorial y la soberanía de ambas ciudades. Esto es algo histórico que nunca había sucedido en una visita de un presidente del Gobierno a Marruecos. Más valoraciones. La Cámara de Comercio se congratula del anuncio del presidente del Gobierno de la apertura de una aduana comercial con Marruecos. Afirman que la apertura de la frontera comercial favorecerá de manera notable el crecimiento económico y competitivo de la ciudad. La Cámara de Comercio ha valorado de manera muy positiva el anuncio de la creación de la aduana comercial en Ceuta, anunciada por el presidente del Gobierno. A falta de especificar cuáles serán los plazos y términos, afirma que la apertura comercial con el país vecino generaría grandes oportunidades para la creación de empresas y empleo en la ciudad. Además, junto con las ventajas fiscales vigentes en Ceuta, afirman que se añadirían incentivos de carácter competitivo para
atraer empresas interesadas en exportar con Marruecos. Por todo ello, se muestran muy colaborativos para todo aquello que se precise desde el Gobierno central. Y también el politólogo Enrique Ávila ha analizado la visita de este jueves de Pedro Sánchez a Marruecos. Ávila cree que el país vecino nunca dejará de reivindicar Ceuta y Melilla, pese a que mantenga unas excelentes relaciones con España. Ante la nueva hoja de ruta en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, Enrique Ávila, experto en geopolítica y geoestrategia, considera que por parte del Ejecutivo Central se debe de especificar la situación de apertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, ya que mientras Pedro Sánchez ha hablado sobre el establecimiento de aduanas comerciales en ambas ciudades autónomas, por su parte el comunicado marroquí determina que se aspira a volver a la situación anterior. En este sentido, en el paso fronterizo del Tarajal ya solo estaba autorizado el tránsito de personas. El presidente habló muy claramente de aduanas comerciales en Melilla y en Ceuta. Del texto del comunicado marroquí se entiende que se recuperará la situación que había. Recuperar no es crear unas nuevas. Además, Ávila considera que Marruecos, a pesar de mantener unas relaciones diplomáticas cordiales, nunca va a dejar de reclamar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Porque esto va en su hoja de ruta como Estado con proyección universal, va el que Ceuta y Melilla es territorio de ellos. No tienen ningún fundamento histórico ni jurídico, pero ellos lo piensan así y lo van a seguir pensando. Lo que podemos esperar es que esto no entorpezca las normales relaciones. Nosotros pensamos que Gibraltar es territorio español, incluso la ONU lo tiene considerado como territorio a descolonizar, y sin embargo tenemos unas excelentes relaciones con el Reino Unido. Por su parte, Enrique Ávila ha afirmado también que es necesario establecer unas medidas de control migratorio adecuadas, debido a que considera que Marruecos sufre un problema endémico respecto al control migratorio. La modificación de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 30 de marzo ha permitido que Ceuta sea el segundo territorio en estabilizar el empleo. Según el director provincial del SEPE, el 43% de los contratos formulados hasta ahora han sido indefinidos. El director provincial del Servicio Estatal Público de Empleo ha destacado que la modificación de la reforma laboral ha conseguido estabilizar el empleo en Ceuta. Según José Simón, esta reforma ha permitido elevar casi un 43% los contratos indefinidos, convirtiéndose nuestra ciudad en el segundo territorio con el porcentaje más alto después de Baleares. La cifra asciende a 42,8%. Estamos hablando de 12 puntos por encima de la media nacional en contratación indefinida se refiere. Hablamos, por tanto, de que nuestro territorio ha sido casi el protagonista, en este sentido, de la estabilidad. Además, Simón explica que estos contratos indefinidos se han producido en beneficio a dos colectivos vulnerables en cuanto a precariedad laboral se refiere, los jóvenes y las mujeres. Podemos decir que prácticamente 1 de cada 2 contratos para nuestros jóvenes menores de 25 años han sido indefinidos. Y en el caso de las mujeres hablamos prácticamente de un 39% de contratación indefinida, es decir, 8 puntos por encima de la media nacional. El director provincial también se congratula del éxito alcanzado con los programas puestos en marcha por el Gobierno que permitirán la inserción laboral a desempleados de larga duración. En nuestra ciudad se beneficiarán 250 ceutíes mediante 6 entidades del tercer sector. Finalmente podemos congratularnos porque 6 entidades, entre entidades de formación, entidades del tercer sector, sindicatos, porque también la UGT va a tener la oportunidad de hacer orientación a colectivos vulnerables con este programa de fondo europeo, 6 entidades van a dar orientación a 250 parados y paradas de larga duración en nuestra ciudad. Simón también ha destacado que gracias al segundo programa puesto en marcha por el Gobierno, 200 microempresas de la ciudad recibirán una subvención de 5.000 euros por desarrollar dentro de sus plantillas talleres relacionados con la transición ecológica y digital. Habrá 200 microempresas que recibirán esta subvención de 5.000 euros y, a cambio, además, tienen la condición expresa de mantener el empleo durante 6 meses. El director provincial ha lamentado que en esta convocatoria no hayan podido optar todas las microempresas de la ciudad. Por ello, ha destacado el compromiso del Ministerio de crear una nueva convocatoria.
El secretario general de los socialistas considera la extinta caballa que hizo el ridículo este jueves al hablar sobre las propuestas presentadas para el plan estratégico de Ceuta. Juan Gutiérrez asegura que los dos únicos proyectos que apoya el PSOE dentro de este plan son la frontera digital y la ciudad de la FP. La formación Caballa, en la rueda de prensa que dio, hizo el ridículo. Y hizo el ridículo porque, entre otras cosas, no sé quién le ha dicho a ellos que el Partido Socialista va a apoyar esos proyectos. Nosotros en ningún momento hemos salido ni públicamente ni hemos dicho que vamos a apoyar esos proyectos. Porque yo tengo entendido que la carta que la ministra manda a Ceuta es la misma que manda a todas las comunidades autónomas. Y en esa carta en ningún momento pone que esos proyectos van a ser financiados. Lo único que hace es, se le da vía para buscar la financiación, pero luego tendrá que concurrir con los demás proyectos que se han presentado. Por lo tanto, no sé dónde ha sacado esa información. Yo tengo claro que el Partido Socialista, los únicos proyectos que tenemos claro que vamos a apoyar actualmente es una frontera inteligente y la ciudad de FP. Eso sí lo tenemos claro. Pues sobre este asunto, el portavoz del Gobierno recuerda que los proyectos presentados para el Plan Estratégico de Ceuta fueron presentados el pasado mes de octubre. Alberto Gaitán no entiende por qué después de 6 meses existe disconformidad por parte de algunas formaciones políticas. En cualquier caso, el portavoz del Gobierno explica que los plazos incluyen la presentación de otro tipo de proyectos. Los proyectos han tenido un visto bueno por parte del Ministerio de Economía, pero todavía queda un importante tramo que recorrer. Sí, sorprendido esas declaraciones porque los proyectos se presentaron en octubre de 2021, cuando la ministra Calviño mandó al presidente de la ciudad una carta donde le indicaba que se daba un plazo de 10 días para presentar propuestas. Allí se se convocó a la mesa de diálogo social, donde estuvieron representados sindicatos, donde estuvo también empresarios y se dio traslado de la propuesta a todos los grupos de la Asamblea. Por tanto, todavía estamos a tiempo, o se está a tiempo de presentar otro tipo de proyecto, pero bueno, esto es ahora mismo lo que se ha presentado y lo que ha tenido ese visto bueno inicial por parte del Ministerio de Economía. Y el MDC denuncia que el traslado de residuos lleva años realizándose sin contrato. El partido de Fátima Hamed indica que desde la finalización del contrato se ha abonado más de 7 millones de euros. Desde el MDC se insta al Gobierno local a realizar los trámites necesarios para realizar la licitación del servicio de la explotación de la planta de transferencia de residuos de la ciudad. MDC califica de hecho de flagrante dejadez del gobierno local que transcurridos más de 2 años del vencimiento del contrato del traslado de residuos a la península aún no se haya licitado. Adjudicado en agosto de 2010 a Urbaser, con duración inicial de 6 años, con posibilidad de prórroga, finalizó la segunda y última prórroga el 4 de agosto de 2020. Con posterioridad, un decreto del Ejecutivo local determinó que mientras no se produjera la adjudicación a un nuevo contratista, excepcionalmente continuara la prestación del servicio. Para MDC, transcurrido más de 2 años desde el vencimiento del contrato, se excede cualquier razonamiento comprensible, como indicaba el Gobierno en su decreto de excepcionalidad. De ahí que MDC pida explicaciones de que no se haya efectuado la licitación del nuevo contrato de transporte de residuos domésticos de la planta de transferencias y realice los trámites necesarios el Ejecutivo para ejecutar la licitación del servicio. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en su despacho al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que se encuentra en la ciudad para participar en los actos de la Semana Santa. Presidente y obispo han aprovechado su reunión para repasar temas de interés común, así como próximas actuaciones de rehabilitación en edificios de la diócesis, a las que la ciudad contribuye con financiación, tal y como contempla el presupuesto local para 2022. Y la Iglesia de los Remedios ha finalizado este viernes su jornada de cultos con un acto ceremonial, un acto que ha sustituido al tradicional besapié con motivo de la pandemia por COVID-19 y que ha culminado con una misa en este Viernes de Dolores. La Iglesia de los Remedios ha finalizado sus cultos este viernes con el acto de la veneración a la Señora de Nuestro Mayor Dolor, una ceremonia que, según explica su párroco Fernando José Asencio, ha contado con la celebración de una misa ceremonial. Damos el broche final a los cultos a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Aquí en esta parroquia desde hace muchos años se celebra un septenario, que son 7 días más lo que sería la función solemne.
Esta semana anterior hemos celebrado 7 días en honor a la Virgen y hoy terminamos lo que es con la función principal. Un acto que sustituye al tradicional besapiés debido a la pandemia por COVID-19 y que, según afirma Francisco José Asencio, es un gesto igual de significativo para todos los creyentes. Se puede venerar una imagen de distintas maneras, ¿no? Entonces, sí es verdad que antes del COVID hacía en este caso lo que era el besamanos, ¿no? Con el Cristo era el besapié y con la imagen el besamano. Sí es verdad que bueno, aquí en el sur de España a veces la fe tiene mucho de tocar, ¿no? De tocar imágenes y porque le gusta a la gente, ¿no? Y forma parte de la piedad popular, pero se suprime ese gesto de acercarse a la Virgen y besarle la mano, ¿no? Se le tiene más cerca y bueno, la gente se puede acercar a rezarle igualmente. Sanidad ha apelado al sentido común y la responsabilidad individual en las celebraciones de Semana Santa. La Consejería del Ramo ha elaborado unas recomendaciones para participantes en los cortejos procesionales, costaleros, bandas de música y público en general. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha elaborado una serie de recomendaciones para toda la ciudadanía de cara a las fiestas de Semana Santa. Reitera que todavía está vigente la normativa respecto a la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados al público. En concreto, recomienda a los costaleros que se realicen un test de autodiagnóstico previo a la salida procesional, además del uso de mascarilla y buena higiene de manos, insistiendo en la desinfección de los palos del paso, evitar compartir bebidas y ventilar durante las paradas el espacio interior. En el caso de los componentes de las bandas de música, reitera que toda reunión ha de realizarse al aire libre o en espacios ventilados e insiste en que se haga uso de la mascarilla siempre y cuando el instrumento musical lo permita. Además, en el caso de los músicos de viento, insiste en que mantengan la mayor distancia posible del público. Reseña además que los integrantes de los cortejos deberán igualmente usar la protección individual. Ante la previsión de aglomeraciones, Sanidad además sugiere el uso de la FFP2 en personas vulnerables. Son muchos los preparativos que coordina la ciudad de Ceuta de cara a la Semana Santa de este año. Más de 30 personas están trabajando por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos en estas tareas. El Servicio de Parques y Jardines, así como personal de Traxa, están plantando varias especies desde la Rotonda del Príncipe hasta el centro. También las Brigadas Verdes de la Federación de Vecinos están inmersas en estos preparativos y este viernes estaban preparando los escenarios del Domingo de Ramos. Dentro del amplio operativo coordinado por la ciudad de Ceuta para ultimar los preparativos para esta Semana Santa, se encuentran las Brigadas Verdes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que este viernes han continuado elaborando los detalles de cara al Domingo de Ramos. Estamos intentando podar unas palmeras para el Domingo de Ramos, para que los niños justamente de la Pollenica pues puedan aportar esa palma y a la vez esa palma también va a valer para el paso del Cristo de la Burriquita. Francisco García Segado afirma que las Brigadas Verdes han sido las encargadas de realizar durante años estas labores de mantenimiento y señala el resto de sus trabajos previstos para esta Semana Mayor. Lo del Medinaceli, esto ya sí es que es verdad que desde que existe la Brigada Verde tienen esa opción, está dentro del convenio de que saneamos totalmente el camino desde el Medinaceli hasta la Casa del Mandrá, ¿no? Todos los muros que veamos que estén estropeados, mal pintados, con graffiti, pues las brigadas divididos en 3 grupos, pues se dedican a pintar todo lo que es el camino. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. De cara al fin de semana tendremos buen tiempo, soleado, con temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 13. El viento soplará de poniente.
Para el domingo, claros y nubes con temperaturas máximas de 18 y mínimas de 14. El viento cambiará a levante. Ceuta como excursión de un día, esta es una de las actividades que ofrecen distintas empresas a los turistas del Imserso que descansan en la costa andaluza. Cada semana llegan al menos un grupo. Ruta panorámica guiada por servicios turísticos, paseo por el centro, almuerzo y de vuelta a la península. Es lo que incluye la visita, que sorprende para bien a quienes nunca antes habían arribado a esta orilla. Eso me está gustando mucho. Los hoteles, los edificios, además la gente es súper agradable. Y da oportunidades de repetir estancia a quienes ya la conocían. Siempre es agradable pues venir a Ceuta y ver estas magníficas vistas. Las del Mirador de San Antonio, desde donde el visitante se asoma a 3 países, 2 continentes, un océano y un mar. Pues esto ha sido todo, ya nos vamos. Les dejamos ahora con nuestro compañero Jorge Castro y el programa El Silbato con toda la previa deportiva del fin de semana. Que sean felices, hasta el lunes.